Esto pasó hace unos días. Volví a mi ciudad natal después de años. Era un ingeniero de software de 34 años. Mi madre había fallecido y estaba allí para ayudar a mis abuelos a mudarse a un asilo. La casa era antigua, de 2 pisos, y el jardín estaba cubierto de maleza. La madera olía a historia y a olvido. La primera noche me costó dormir. Me recosté en la cama y escuché murmullos en el pasillo. Pensé que era el viejo sistema de fontanería. Pero la sensación de ser observado me inquietó. Tal vez era solo mi imaginación. Con el paso de los días, esos murmullos se hicieron más frecuentes. Intenté ignorarlos y me centré en empacar los recuerdos de mis abuelos. Pero algo no estaba bien. Noté sombras que se movían rápidamente entre las paredes desgastadas. Cada vez que giraba la cabeza, desaparecían. Mi corazón latía más rápido. No quería asustarme, pero la inquietud no me dejaba. Una tarde, revisé viejas grabaciones familiares. Escuché a mis abuelos hablar sobre cosas que no recordaba. Había risas, sí, pero también un tono que me resultó extraño. Mencionaban nombres y lugares desconocidos para mí. Me quedé inquieto. ¿Por qué no recordaba eso? Sentí que debía investigar. Los murmullos se intensificaron. Esa noche, sentí la presencia de alguien en mi habitación. Abrí los ojos y no vi nada, solo el viejo ventilador girando suavemente, pero el ambiente era pesado. Mi piel se erizaba y el sudor empezaba a recorrerme la frente. Pensé que todo esto era parte del duelo, pero aún así no podía escapar de esa sensación. Una noche, mientras empaquetaba algunas cosas en el salón, vi una sombra oscura en la esquina. Me di vuelta y el aire se enfrió. La oscuridad parecía consumirlo todo. Me congelé. La voz, como un susurro, resonó en mi oído, pero no entendí las palabras. Sentí que me miraban. Decidí volver a escuchar la grabadora. Las frases resonaban en mi mente: ellos siempre vuelven y no podemos dejarlo ir. Ya no sabía qué pensar. Algo no estaba bien, y estaba claro que no podía huir de ello. Esa noche, las sombras parecían cobrar vida. ¿Eran ecos del pasado? ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? No lo sabía. Lo que sí sabía era que al mirar a mi alrededor, nada era igual. Entonces, pregunté en voz baja: ¿quién está ahí? El silencio fue abrumador. No estaba solo. Mi corazón latía rápido y la tensión se sentía en el aire. Escuché un leve susurro que hizo que el vello de mi nuca se erizara. El tiempo pasó, pero la atmósfera se volvía cada vez más pesada. Recogiendo objetos, sentía que cada uno contaba una historia, una que no estaba dispuesto a escuchar. Sentía que algo o alguien me observaba. Y aunque intentaba encontrar respuestas, me di cuenta de que ya era demasiado tarde. La casa guardaba secretos, y yo había despertado algo que no podía entender. Capítulo 2. Decidí que no podía seguir ignorando lo que estaba pasando. Al día siguiente, me levanté decidido a investigar, aunque el miedo me nublaba la mente. Mientras desayunaba, noté que los murmullos se habían detenido, como si la casa estuviera conteniendo la respiración. El silencio era denso, un telón que ocultaba algo inquietante. Salí al patio, buscando respuestas entre las cosas olvidadas. Encontré un viejo baúl cubierto de polvo detrás de un arbusto. La cerradura estaba rota, así que la abrí sin pensarlo. Dentro había cartas, fotos y varios objetos de mi infancia. Pero lo que más me llamó la atención fue un pequeño diario, desgastado por el tiempo. Las páginas estaban amarillentas, y el aroma a papel viejo me golpeó la nariz. Comencé a leer. El diario pertenecía a mi abuela. Hablaba sobre la vida en la casa, pero también contenía relatos extraños. Mencionaba reuniones familiares donde ocurrían cosas raras, como la llegada de ellos. Esas palabras resonaron en mi mente. Traté de recordar, pero no pude. Sentí que algo oscuro se ocultaba entre las líneas, como si las palabras quisieran avisarme de algo. Mientras leía, el sol empezaba a ponerse. La luz del atardecer se filtraba a través de las ventanas, creando sombras alargadas que danzaban a mi alrededor. De repente, escuché un crujido detrás de mí. Me giré rápidamente, pero solo encontré el pasillo vacío.
Sin embargo, la sensación regresó, esa extraña certeza de que no estaba solo. Decidí preguntarle a mi abuelo. Tal vez él sabía algo sobre esos relatos. Lo encontré en la sala, con la mirada perdida. Tenía la misma expresión que se asomaba a su rostro cada vez que algo lo inquietaba. Me acerqué y le pregunté sobre ellos. Su reacción fue inmediata, su mirada se tornó dura y su voz tembló. No hables de eso, dijo. No es algo que debas explorar, su advertencia solo alimentó mi curiosidad. Después de la cena, decidí escuchar la grabadora otra vez. Quería descifrar lo que había detrás de esos susurros que tanto me perturbaban. Al darle play, las voces se mezclaban con el eco de mis pensamientos. De pronto, se destacaron palabras que antes no había notado: no podemos dejarlo ir, tú serás el siguiente. Un escalofrío recorrió mi cuerpo. ¿Qué significaban esas palabras? La habitación se encogió a mi alrededor. Las sombras bailaban contra las paredes, empujadas por mi creciente ansiedad. Decidí bajar al sótano, un lugar que había evitado, pero que sabía que era crucial para entender lo que ocurría. Al bajar las escaleras, la temperatura disminuyó drásticamente. Las sombras allí eran más densas, como si se acumularan en los rincones. Saqué mi teléfono para iluminar el camino. La luz tímida apenas alcanzaba a disipar la oscuridad. Mis pasos resonaban en las paredes, y cada sonido parecía amplificarse. A medida que avanzaba, noté un viejo baúl en el rincón. Era similar al de afuera, pero más grande. Sentí como si me llamara. Rodeado de incertidumbre, me acerqué y abrí la tapa. Lo que vi me dejó sin aliento. Había objetos que no reconocía, pero en el centro había un objeto que parecía familiar. Un pequeño marco con una foto. Levantarlo me pareció un acto de fatalidad. Al mirar la imagen, vi la cara de alguien que nunca había conocido. De repente, escuché un susurro detrás de mí, una voz clara y resonante: no te acerques a eso. Con un respingo, giré, y en la penumbra, vi una silueta que no debería estar allí. Estaba claro que las sombras estaban más cerca de lo que quería creer. La casa, en toda su historia, tenía secretos que necesitaba descubrir, pero ahora sentía una creciente urgencia por escapar. Sin embargo, un temor incontrolable me bloqueaba el camino. ¿Podría realmente abandonar todo esto? Las sombras, las voces, el diario. Todo me envolvía. En ese momento, una nueva pregunta surgió en mi mente: ¿qué pasaría si me quedaba? ¿Qué pasaría si, al seguir adelante, despertaba a algo que no podría manejar? Capítulo 3. La silueta en la penumbra se fue desdibujando lentamente, como si el aire la absorbiera. ¿Era real o solo producto de mi mente agitada? Mis latidos resonaban en mis oídos mientras me preguntaba si debía quedarme o escapar. Pero algo en mi interior me empujaba hacia adelante, aunque mi cuerpo temblaba de miedo. Decidí que tenía que enfrentar aquello. Con la luz de mi teléfono parpadeando, me acerqué a la silueta. Pero cuando la luz la alcanzó, la figura había desaparecido por completo. Solo quedó el aire helado y un silencio que pesaba. Sin embargo, el eco de la voz seguía retumbando en mi cabeza: no te acerques a eso. Miré de nuevo el baúl. La foto seguía allí, invitándome a descubrir más. Con manos temblorosas, la levanté otra vez. En la imagen, aquella mujer de rostro desconocido tenía una mirada intensa. Sus ojos parecían seguirme. Terminé de estudiar sus rasgos, tratando de encontrar alguna pista. ¿Era una tía, o quizás alguien más cercano a mí? Tenía que saberlo. Volví a revisar el baúl. Al fondo, encontré un pequeño envoltorio. Lo saqué y desenrollé un trozo de tela que reveló un amuleto. Era una medalla con inscripciones que no comprendía. Sentí una extraña conexión, como si me reclamara. La esfera de metal estaba fría al tacto, pero parecía vibrar con energía. Un ruido sordo me hizo saltar. De pronto, los murmullos comenzaron de nuevo, retumbando en el sótano. Era un coro de voces indistintas, susurros que se entrelazaban. No podía entender lo que decían, pero la urgencia aumentaba. Necesitaba salir de allí. Sin embargo, mi curiosidad era más fuerte que el miedo. Con el amuleto en mano, decidí volver a la superficie.
Tal vez eso me ayudaría a descifrar qué estaba ocurriendo. Avancé hacia las escaleras, pero entonces escuché algo más, un golpe seco, como una puerta cerrándose, proveniente del piso superior. Mi corazón se aceleró. No podía ignorarlo. Mi abuelo estaba arriba, corriendo, subí las escaleras. Cada paso parecía resonar como si la casa misma me estuviera gritando que me detuviera, pero no podía. Al llegar al pasillo, noté que la puerta de la habitación de mis abuelos estaba entreabierta. La luz parpadeaba en su interior. Empujé la puerta, y ahí lo vi. Mi abuelo estaba de pie, mirando ensimismado una vieja foto en la pared. La misma mujer de la imagen que había encontrado, pero esta vez sonriendo. La expresión de mi abuelo era un híbrido de tristeza y reconocimiento. Era ella, murmuró, como si estuviese hablando conmigo, aunque no estaba seguro de querer escuchar. ¿Quién es? ¿Qué te ha hecho?, pregunté, sintiendo que la tensión aumentaba. Pero justo entonces, un viento gélido atravesó la habitación, apagando la luz y llevándose el eco de su voz. La oscuridad se volvió opresiva y, antes de que pudiera reaccionar, vi sombras moverse en las esquinas, como serpientes al acecho. Fue entonces cuando mi abuelo giró sobre sus talones, mirándome con ojos desorbitados. No puedes quedarte aquí. Tienes que irte ahora. La urgencia en su voz me disparó a la acción. ¿Qué estaba pasando realmente? Una fuerza invisible parecía empujarme hacia atrás. La casa grita en silencio, como si no quisiera que descubriera sus secretos. De repente, un crujido resonó y el suelo pareció vibrar bajo mis pies. Tenía que tomar una decisión, escapar o seguir adentrándome en los misterios que me rodeaban. Pero al mirar hacia la puerta, sentí que la elección quizá ya no era mía. Capítulo 4. El viento helado cesó de pronto, y en el silencio, pude escuchar mi propio aliento. Mi abuelo seguía mirándome, pero su expresión había cambiado. Ya no era solo temor, también había preocupación, como si un secreto que él había guardado por mucho tiempo estuviera a punto de salir a la superficie. No hay tiempo, dijo, y su voz temblaba. Tienes que salir de aquí. Prometí protegerte. Prometí no terminó la frase. En vez de eso, se volvió hacia la oscuridad, como si algo o alguien estuviera al acecho. Cada fibra de mi ser me decía que debía buscar respuestas, pero el pálido rostro de mi abuelo me hizo dudar. ¿Qué es lo que prometiste? ¿Qué está pasando? Pregunté, pero no me respondió. La habitación de mis abuelos parecía encerrar sombras que se movían a su antojo, atormentando todo a su paso. Decidí arriesgarme. ¿Quién es la mujer de la foto? ¿Qué sabes de ella? Mis palabras colisionaron con el aire denso. Él vaciló, su mirada inquieta se desvió hacia la ventana, como si allí pudiera encontrar una salida. Ella no debe volver, susurró, y de alguna manera su tono hizo que un escalofrío recorriera mi espalda. Sin embargo, no había más tiempo. Un extraño ruido resonó desde la planta baja, un sonido como un susurro llamando mi nombre. Ve, instó mi abuelo, tomando mis hombros con fuerza. De su agarre emanaba una energía palpable, era como si intentara transferirme algo, un aviso, un último consejo. No mires atrás. Tomé eso como una orden y me lancé hacia la puerta. La oscuridad se cerró a mi alrededor, pero logré correr hacia el pasillo. Cada paso que daba me sentía más atraído por el murmullante eco de voces que parecían burlarse de mí desde el sótano. Pude sentir cómo la casa temblaba a mis espaldas, como un gigante enfurecido. Al llegar a la parte inferior de las escaleras, el aire se volvió más frío, más espeso. Los susurros resonaban, cada vez más altos, como si discutieran entre ellos, y entonces, por un momento, pude distinguir palabras. No debería haber vuelto, decía una voz sombría. Él no lo puede saber. Viré a la izquierda hacia el sótano. Algo en mí no podía resistir la idea de escuchar más. Bajé, sintiendo cada escalón como si estuviera descendiendo hacia una dimensión desconocida. Al llegar al último peldaño, el umbral del sótano estaba cubierto por una sombra densa y pulsante. Sin pensar, crucé. Al instante, el frío se intensificó y sentí que una corriente eléctrica me recorría. Justo delante de mí, la caja del baúl, ahora abierta, brillaba tenuemente en la oscuridad.
Sin saber por qué, me acerqué. Lo que había dentro no lo podía creer. Allí, junto al amuleto, había un diario desgastado. La portada estaba marcada con el mismo símbolo que había visto en la medalla. Con manos temblorosas, lo abrí. Las páginas estaban llenas de notas apresuradas, garabateadas casi desesperadamente. Había una entrada que capturó mi atención: la sombra de la mujer de los ojos oscuros siempre vuelve. Entonces, escuché un sonido detrás de mí. Era un susurro familiar, inquietante, como el eco del mismo viento que había pasado antes. No mires atrás, repitió, y en ese instante, entendí que no estaba solo. Algo se movía entre la penumbra, y no era un simple eco. La urgencia volvió a invadirme. Tenía que descubrir la verdad, pero el miedo emergía con más fuerza. ¿De verdad estaba preparado para enfrentar lo que había en la casa de mis abuelos? La respuesta se volvía cada vez más incierta. Capítulo 5. El aire en el sótano se tornó denso y pesado, como si la oscuridad misma quisiera atraparme. Un estremecimiento recorrió mi espalda cuando la sombra pareció moverse más cerca. ¿Quién está ahí?, conseguí murmurar, mi voz apenas un hilo tembloroso en la penumbra. No obtuve respuesta, solo un silencio ensordecedor que profundizó mi inquietud. Me volví hacia el diario, decidido a buscar respuestas, pero un nuevo sonido me hizo congelarme en el lugar. Era un suave roce, como si algo estuviera deslizándose por el suelo. Mi corazón palpitaba con una mezcla de miedo y adrenalina. Forcejeé con el instante, solo podía pensar en escapar, pero la curiosidad me mantenía pegado al suelo. De repente, un leve destello de luz iluminó la habitación. Miré hacia arriba y vi una figura borrosa que se dibujaba en la esquina. Apenas tenía forma, pero los rasgos eran inconfundiblemente humanos. ¡Ayúdame! Esa fue la palabra que surgió de esa figura, un grito desgarrador que parecía provenir tanto de lejos como de muy cerca. Sin pensarlo, di un paso hacia la luz, sin saber si era un paso hacia la salvación o hacia algo más oscuro. La figura comenzó a desvanecerse, pero no antes de que un rasguño resonara en la pared del sótano, ganando un eco inquietante. Fue entonces cuando me percaté de que el sonido se repetía, una y otra vez, y seguía la misma cadencia. «Suéltame». Resonó a través de la oscuridad, pero esta vez el grito no era de la figura. Era una voz completamente diferente, profunda como la misma tierra. En un instante, recordé lo que había leído: la sombra de la mujer de los ojos oscuros siempre vuelve. ¿Era ella la que suplicaba? ¿O estaba atrapada en algo más grande? Con el diario en mano, decidí que debía salir de ahí. Retrocedí lentamente, cada paso me acercaba más a la escalera. Pero justo cuando giré para correr, algo me detuvo. Una mano fría se posó sobre mi brazo, y no era la mano de mi abuelo. Un grito se alojó en mi garganta, incapaz de salir. «Te he estado esperando», susurró esa voz, envolviéndome en su frialdad. Mi piel se erizó. Con un movimiento rápido, me solté de su agarre y corrí hacia las escaleras, con el corazón golpeándome en el pecho. Pero en el último momento, algo tiró de mí y caí al suelo. El diario se deslizó de mis manos, abriéndose a una página que mostraba un retrato de la mujer con ojos oscuros. «No puedes huir», dijo la voz, resonando entre las sombras. Con cada palabra, la habitación se oscurecía más, y sentí que la atmósfera se volvía irrespirable. «Ella vendrá por ti. Tienes que entender». Mientras la oscuridad me rodeaba, luché por ponerme en pie. El ruido de mis propios pasos resonaba a través del sótano, mezclándose con aquellos susurros perturbadores. Un último impulso de desesperación me llevó a gritar: «¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí?». Pero como respuesta, un silencio sepulcral se apoderó del lugar, seguido solo por el eco de mi propia voz que se desvanecía. Finalmente, logré alcanzar las escaleras, ascendiendo como si las sombras quisieran arrastrarme. El último escalón amenazó con quebrarse bajo mi peso, pero el impulso de escapar era más fuerte. Al salir del sótano y cerrar la puerta tras de mí, el aire frío me dio la bienvenida, aunque sentía que la niebla de lo desconocido seguía pisándome los talones. Pero mientras respiraba aliviado, el diario permanecía en mis pensamientos. Algo me decía que no había terminado. Lo que había descubierto era apenas la punta del iceberg.
Y, más importante aún, tenía que protegerme de la mujer de los ojos oscuros. Lo que prometió mi abuelo pesaba sobre mí y la urgencia de desentrañar el verdadero secreto se volvía cada vez más apremiante. Sin embargo, el eco de aquella figura siguió resonando en mi mente. Ella vendrá por ti. Esa única frase se convirtió en una advertencia constante. Sabía que, tarde o temprano, tendría que enfrentarme a la realidad de lo que acechaba en la oscuridad. Pero para ello, debía arrojar luz sobre los secretos de mi familia. El desafío se había transformado en una obsesión, y con un renovado sentido de urgencia, sabía que no podía rendirme. Tenía que encontrar respuestas, incluso si eso significaba enfrentar a la sombra que había despertado. Capítulo 6. No pude sacudirme la sensación de que algo me seguía. A medida que me alejaba de la puerta del sótano, cada crujido del suelo de madera me parecía un eco de lo que había dejado atrás. La casa estaba en silencio, pero ese silencio se sentía cargado, como si cada rincón estuviera observando. Decidí subir a mi habitación. Necesitaba tranquilidad para pensar. Pero justo cuando alcanzaba el pasillo, un susurro suave y casi imperceptible llegó hasta mis oídos. Ven, ven, era una invitación, o una trampa. Instintivamente, me detuve. Mis pies se sentían pesados mientras una tentación inusual me empujaba a investigar. Con un profundo suspiro, seguí el sonido. El pasillo me condujo a la biblioteca, un lugar lleno de libros y sombras. La puerta entreabierta dejaba escapar una tenue luz. Entré y la vi. Una figura sentada en una de las viejas sillas de cuero, con una mirada intensa y familiar. Era mi abuela, aunque ya no estaba. Su imagen era tan nítida, que por un momento pensé que podía ser real. ¿Por qué me miras así?, le pregunté, confundido. Su rostro parecía una mezcla de tristeza y sabiduría. El conocimiento siempre ha tenido un precio, dijo, y de alguna manera su voz resonaba con las advertencias de mi abuelo. Escucha y recuerda, lo que ocurrió allí abajo no es solo tu historia. Mientras hablaba, el espacio se sentía como si se comprimiera a mi alrededor. La imagen de mi abuela se desvaneció poco a poco, pero el aire se llenó de palabras que seguían flotando. La mujer de los ojos oscuros no es lo que crees. Ella está ligada a la memoria de nuestra familia. La biblioteca estaba ahora iluminada por la luz del sol que entraba a raudales, pero mi mente giraba. Recorrí el lugar buscando un libro que pudiera ayudarme a entender lo que acababa de oír. Recordé el diario que había encontrado en el sótano. Tenía que volver a él, pero no podía hacerlo sin entender más, así que decidí buscar a mi madre. Necesitaba respuestas y tal vez ella pudiera ayudarme. Bajé las escaleras de dos en dos, preguntando si estaba en la cocina. La encontré en su habitual tarea de preparar el almuerzo. Tenía la vista fija en un trozo de carne que cortaba, pero su expresión era sombría. Mamá, necesito hablar contigo sobre la historia de nuestros antepasados y sobre la mujer de los ojos oscuros, le dije, notando cómo la hoja del cuchillo se detuvo en seco. La miré fijamente para captar su reacción, pero no vi miedo, solo cansancio. Ya no es momento para historias antiguas, hijo, respondió con voz baja. Mi corazón se hundió. Lo que hay que saber ya lo sabes. No busques más. Me sentí frustrado. ¿Por qué no podía hablar más sobre esto? Esa advertencia latía en mi mente. ¿Qué pasó en verdad, mamá? No puedo ignorarlo. La mujer viene por mí, insistí, sabiendo que había llegado el momento de tener una conversación honesta. Pero en lugar de consuelo, la vi tambalear como si un peso la hubiera abrumado. Es más peligroso de lo que imaginas, murmuró, mirando hacia la ventana como si estuviera atrapada en su propio recuerdo. Las sombras nunca se van del todo. Debes ser fuerte y nunca volverte a asomar a lo desconocido. Una carga de horror se asentó sobre mi pecho. La advertencia de mi abuela, la reacción de mi madre era demasiado. Salí de la cocina sin terminar la conversación. Tenía que regresar al sótano. Debía recuperar el diario y resolver este rompecabezas. A medida que me acercaba a la puerta, un escalofrío me recorrió la espalda. Había una fuerza que me llamaba nuevamente a las sombras. Pero sabía que debía actuar antes de que fuera demasiado tarde.
La mujer de los ojos oscuros no se detendría por mis dudas. Una vez más, me encontré frente al sótano. Mi respiración se detuvo, el oscuro aire que se escapaba de la puerta me pareció como un aviso sonoro. Estaba a punto de cruzar la frontera entre la razón y lo sobrenatural. Pero antes de abrir la puerta, escuché un murmullo bajo, tan suave, que parecía el viento corrugando las hojas. ¿Quién está ahí?, pregunté, mis manos temblando en el picaporte. Y entonces, un susurro respondido: ella vendrá por ti. Capítulo 7. Con el corazón en un puño, empujé la puerta del sótano. Un olor a humedad y moho me golpeó. Despacio, bajé las escaleras, mis sentidos alertas. Cada paso resonaba en el silencio, como si la casa se contuviera la respiración a mi alrededor. Las sombras parecían moverse, jugando con mi mente. Al llegar al último escalón, encendí la linterna de mi teléfono. La luz titilante iluminó el espacio, revelando las viejas cajas y muebles cubiertos de polvo. Fue ahí donde vi el diario, desgastado y olvidado sobre una mesa de madera. Me acerqué, sintiendo como un escalofrío recorría mi columna. ¿Qué secretos podía contener? Lo agarré con manos temblorosas y lo abrí. Las páginas estaban llenas de letras con una caligrafía elegante, pero manchadas de algo que parecía ser tinta y, posiblemente, lágrimas. Comencé a leer. Las historias hablaban de la mujer de los ojos oscuros, de la que había oído mentar mi abuela y que había hecho que mi madre se callara. Ella aparece en la noche, decía una entrada. Atrae a los incautos con susurros, y quienes la siguen nunca regresan. Su mirada revela secretos, pero también condena. El miedo se apoderó de mí al darme cuenta de que esas palabras estaban escritas con pura desesperación. Un ruido repentino de algo golpeando contra una pared cercana me sacó de mis pensamientos. Parpadeé, iluminando cada esquina con la luz del teléfono. ¿Quién está ahí?, pregunté, mi voz temblando. No hubo respuesta, solo el eco de mis palabras en la oscuridad. Decidí seguir leyendo, ignorando el creciente pánico que se anidaba en mi pecho. Otra entrada hablaba de eventos extraños alrededor de la casa, de objetos que se movían solos y sombras que danzaban cuando no había luz. A medida que continuaba, comencé a notar una serie de dibujos, esquemas de la casa, las manchas de la mujer de los ojos oscuros y un símbolo que no reconocía, pero que me inquietaba. El símbolo pareciera tener vida propia en la página, sus bordes trazados con una energía que hipnotizaba. Me acerqué más al diario, sin querer perderme un detalle. En ese momento, sentí un cambio en la atmósfera, un frío que me recorrió la piel y me hizo estremecer. Oh, no. Había alguien, o algo, en el sótano conmigo. La linterna titiló y la luz se apagó de golpe. La oscuridad se cerró a mi alrededor como una manta pesada. Pude escuchar mi respiración rápida, y en el silencio, un nuevo murmullo se levantó. Ella vendrá por ti, resonó una vez más, esta vez con mayor claridad. La voz era suave y seductora, pero había en ella una amenaza inminente. Sin pensar, arrojé el diario y corrí hacia las escaleras. Pero justo cuando llegué al último escalón, algo me detuvo. Una figura oscura apareció en el marco de la puerta, con ojos que parecían brillar en la penumbra. No podía ver su rostro, pero la presencia era abrumadora, feroz. El precio del conocimiento, susurró, su voz un eco de los temores que había sentido desde que llegué a esta casa. No puedo, murmuré, sintiendo las rodillas temblar. Pero sus ojos seguían fijos en mí, profundos y seductores, atrayéndome de vuelta a la oscuridad, y entonces comprendí. La mujer de los ojos oscuros no solo buscaba llevarme, sino también revelarme un conocimiento que jamás podría desear. Sin querer mirar más, giré y corrí hacia la salida. Pero antes de llegar a la puerta, una risa suave me envolvió, resonando en la caverna de mi mente. El sótano ya no era solo un lugar oscuro, era un laberinto de recuerdos y secretos que nunca debería haber tocado. Así, con el eco de la risa resonando en mis oídos, supuse que ya era demasiado tarde para escapar de lo que había desatado. Capítulo 8. Corrí sin mirar atrás. Cada escalón me pareció una eternidad. La figura oscura todavía podía estar ahí, esperándome, mirándome. Cuando finalmente llegué a la puerta, la empujé con todas mis fuerzas.
El sótano parecía querer mantenerme cautiva, pero logré salir, la luz tenue del pasillo me golpeó, y el aire fresco me dio un pequeño respiro. Sin embargo, el eco de la risa y la voz seguían en mi mente, recordándome lo que había visto y oído. Me desplomé en el suelo, las manos apoyadas en las rodillas, intentando recuperar la compostura. ¿Qué era esa mujer? ¿Por qué seguía atormentando a mi familia? Los relatos de mi abuela cobraron vida en mi mente, llenos de advertencias, y cada una de sus palabras resonaba aún más fuertes en mi cabeza. Debía encontrar respuestas, escapar de este encuentro, pero un horrible presentimiento me decía que lo que había descubierto no podía quedar sin investigar. Decidí regresar a la sala de estar. Necesitaba el diario. Tal vez había más respuestas en él. Mi mente luchaba entre el miedo y la curiosidad, una batalla que amenazaba con consumir mi razón. Regresé al sótano, aún temblando, la linterna de mi teléfono en mano. Esta vez, perdí el tiempo dudando y me armé de valor, el ambiente era aún más opresivo que antes. Los escalones parecían crearse en cada paso, como si el lugar mismo se diera cuenta de mi regreso. Finalmente, llegué al fondo. Miré a mi alrededor, asegurándome de que no había nada que me acechara, y agarré el diario olvidado del suelo. Esta vez, abrí el libro con más determinación. Las páginas amarillentas estaban desordenadas, títulos y dibujos confusos oscilaban entre historias de advertencia y desesperación. Pasé las hojas rápidamente, buscando una pista que me diera respuesta sobre la mujer. Ahí, en la esquina de una página, descubrí una entrada que no había visto antes. El ritual, decía. Si deseas liberarte de ella, debes confrontarla. Solo así podrás entender su historia y quizás romper el ciclo. El sudor me perló la frente. ¿Confrontarla? La idea de buscarla me llenaba de terror. Pero también me sentí atrapada, como si no hubiera otra opción. Los rostros de mi madre y de mi abuela aparecieron brevemente en mi mente. ¿Cuántas generaciones más debían enfrentarse a esta sombra? Con determinación, cerré el diario y subí las escaleras una vez más, sintiendo el peso del simbolismo que había descifrado. La casa estaba en silencio, pero sabía que esa tranquilidad era engañosa. Con cada paso que daba, el ambiente parecía llenarse de una electricidad vibrante, anunciando la proximidad de algo oscuro. Salí al pasillo y avancé hacia la puerta principal. Tenía que salir de la casa, encontrar la forma de liberarme de todo esto. Pero justo cuando iba a abrir la puerta, el frío regresó, más fuerte que antes, paralizándome. Giré sobre mis talones y vi una sombra moverse en la esquina, como un perfume de oscuridad que llevaba consigo el eco de un susurro familiar. «Creíste que podrías escapar», resonó. Era su voz. Caldero de seducción y condena, no supe qué hacer. La puerta se me escapó entre los dedos y el terror me absorbía de nuevo. La mujer de los ojos oscuros se manifestaba ante mí, más real que nunca. Tenía que enfrentarla, pero ¿cómo podría hacerlo sin perderme en sus profundidades? Estaba tan cerca de saber la verdad, pero ahora el precio era más alto que cualquier respuesta. ¿Podía sostenerme en el último hilo de esperanza para salir ilesa? Capítulo 9. El eco de su voz resonaba en las paredes, como si la casa misma la repitiera, amplificando mi temor. La sombra se acercó lentamente, moldeándose en la figura de la mujer. Sus ojos oscuros brillaban con una intensidad hipnótica que me paralizaba. Sabía que tenía que confrontarla, pero cada parte de mí quería huir. ¿Quién eres?, logré preguntar, mi voz quebrándose al salir. Soy una parte de ti, respondió, una sonrisa torcida formando su rostro. Soy el eco de tus antepasados, de sus miedos y secretos. Vengo a recordarte lo que has olvidado. Dudé. Su respuesta solo generaba más confusión. La historia que había leído en el diario se agitaba en mi mente, el ritual, la confrontación. Si quería liberarme, debía hacerle frente. Sin embargo, la idea de descubrir la verdad detrás de su existencia me provocaba un nudo en el estómago. ¿Por qué atormentas a mi familia?, pregunté, intentando mantener la calma. Porque no han querido escucharme, dijo. Gloriosa y trágica a la vez, caminó hacia mí con pasos lentos. Han evitado la verdad, como tú. Pero el miedo solo alimenta la oscuridad.
Mis manos temblaban. Recordé las advertencias de mi abuela. Todo giraba en torno a romper el ciclo, y para eso necesitaba escuchar y comprender. ¿Qué debo hacer? Musité. Confronta lo que temes. Solo así entenderás el dolor que llevas dentro. Su voz fue suave, casi maternal. Pero había algo inquietante, una amenaza implícita en su dulzura. No había más opción, la verdad era la única salida. ¿Cómo puedo hacerlo? ¿Es suficiente hablar contigo? Ella arqueó una ceja, como si deseara reírse de mi ingenuidad. Hablar es solo el primer paso. Debes revivir su angustia. Recorrer sus caminos y enfrentar su sufrimiento. Un escalofrío recorrió mi espalda. La idea de profundizar en las historias de mi familia, reviviendo su dolor, me llenaba de terror. Pero, ¿cuánto más estaba dispuesta a perder antes de romper el ciclo? Déjame ayudarte. Muéstrame lo que debo saber, imploré. La figura se detuvo. La risa se desvaneció mientras la oscuridad a su alrededor empezó a cambiar. El aire se volvió más frío, y en un parpadeo, el sótano de la casa estaba de vuelta a nuestro alrededor. ¿Qué estás haciendo? Pregunté, sintiendo el suelo temblar bajo mis pies. No temas, solo reviviremos su historia. Tu historia. Acepta lo que eres, dijo mientras la temperatura bajaba aún más y las sombras en el sótano parecían cobrar vida, arrastrando fragmentos del pasado hacia mí. Una serie de visiones comenzaron a fluir, imágenes de mi madre y abuela, sus rostros demacrados por el miedo. Escuché gritos en la distancia, sollozos ahogados que se unían al murmullo de voces sombrías que retumbaban en mi cabeza. Todo lo que habían tratado de evitar, todo el dolor que había quedado sin resolver. Basta. Grité, pero la mujer sonrió, su mirada implacable demostraba que no había regreso. Las sombras tomaban forma, y con cada latido de mi corazón, me adentraba más en su sufrimiento. Era una confrontación que iba más allá de mí. Finalmente comprendí que liberarme de ella significaba aceptar mi historia. Pero, ¿cómo podría enfrentar ese dolor sin perderme? Justo cuando la oscuridad parecía tragarme, sentí la mano de la mujer empujarme hacia adelante, instándome a tomar el siguiente paso. Solo entonces encontrarás la verdad, insistió. Me armé de valor, sabiendo que lo que iba a descubrir podría ser lo más aterrador que había enfrentado. Pero también era la única oportunidad que tenía de liberar a mi familia y a mí misma. Las sombras se arremolinaban a mi alrededor, y comprendí que no había forma de escapar de lo que estaba a punto de suceder. En el fondo, quería saber si había una salida de este laberinto oscuro. Si mi historia realmente podría resignificarse. Pero solo el tiempo lo diría. Capítulo final. El aire en el sótano se volvió aún más frío, y sentí como el tiempo parecía detenerse en el instante que me encontré sumergido en las visiones. Los gritos y los lamentos se mezclaban en un crescendo ensordecedor, un eco de dolor familiar que no podía ignorar. La mujer de los ojos oscuros estaba allí, observándome, esperando que finalmente comprendiera. No puedo, murmuré, sintiendo que las sombras se acercaban, pero al mismo tiempo, un hilo de valentía cruzó mi mente. Debía enfrentar la verdad, sin importar cuán oscura resultara ser. Con cada respiración, ese sentimiento se hizo más fuerte, sabía que tenía que seguir adelante. Muéstrame. Grité, y las sombras comenzaron a girar alrededor de mí. De repente, fui arrastrado hacia el interior de una visión, las imágenes fluían con la velocidad de un relámpago. Vi a mi madre y abuela en momentos de risa, pero rápidamente se distorsionaron, eclipsadas por el miedo y la angustia. Las sombras en las que había estado viviendo parecían cobrar vida, susurrando secretos que había olvidado. De pronto, la escena cambió y vi el rostro de la mujer en la misma desesperación que ahora me atormentaba. Sentí su sufrimiento, y una conexión profunda se formó entre nosotros. Ella era parte de mi linaje, con cada imagen, cada fragmento de su dolor se reflejaba en mí. Comprendí que la mujer de los ojos oscuros no era solo un espectro, era un símbolo de la carga familiar no resuelta, de ciclos de sufrimiento que se habían transmitido a través de generaciones. Ya no era solo su historia, era la mía, y encarnaba el miedo a enfrentar la verdad. Tienes que liberarte de esto. Resonó su voz. Las imágenes se intensificaron y,
en un instante de claridad, entendí que el ritual era sobre aceptar el legado de sufrimiento y transformarlo. No podía simplemente alejarme, debía encarar lo que había estado escondido en el rincón más profundo de mi ser. Fue entonces cuando sentí que algo le fallaba a la construcción de mi mundo. La oscuridad empezó a desvanecerse, y por un breve instante, vi luz. Comprendí que todo ese tiempo había estado corriendo del pasado en lugar de mirarlo a la cara. Con valor, grité, no tengo miedo. Estoy aquí y reconoceré mi historia. El silencio se instauró por un instante, y entonces, la figura de la mujer de ojos oscuros se acercó, y en un susurro, dijo, solo así podrás romper el ciclo. ¿Estás listo? Cuando asentí, las visiones comenzaron a desvanecerse y el sótano se convirtió en un espacio vacío, libre del peso de las sombras. Sentí que algo se aliviaba dentro de mí, como si los secretos que habían estado reprimidos comenzaran a liberarse. Fui arrastrado hacia afuera, hacia la luz del día. Cuando volví a la sala, el aire estaba más ligero. Pero, al mirar hacia la puerta, un escalofrío recorrió mi espalda. La mujer de los ojos oscuros había desaparecido, pero sabía que el eco de su presencia siempre estaría con nosotros. Salí de la casa y vi a mis abuelos en el jardín. Sus rostros habían cambiado, ahora mostraban una calma que anhelaba desde hacía tiempo. A pesar de haber enfrentado un océano de sufrimiento, algo dentro de mí se sentía renovado. Pero, al mismo tiempo, una inquietud permanecía. Nunca supe si realmente estaba libre o si el ciclo simplemente había cambiado de forma. Me mudé una semana después. Sin embargo, a veces, en las noches de silencio, aún escucho murmullos a lo lejos. Recuerdo las sombras y las advertencias, y me pregunto en voz baja si algún día volverán. Quizás la historia de la mujer de los ojos oscuros aún guarda secretos que no estoy listo para desenterrar. Pero por ahora, puedo seguir adelante, con el peso de la historia a mis espaldas y la esperanza de encontrar luz en el camino.